Nuestro tema es la producción animal y a eso nos dedicamos en Acción Ganadera. Mi nombre es Daniel Valerio, me encargo de coordinar esta propuesta que venimos desarrollando desde hace unos años, en la que apuntamos a la capacitación sobre qué hacer, pero fundamentalmente sobre cómo hacer. Para ello nos acompañan especialistas en cada tema. Hoy vamos a hablar sobre festucosis y lo vamos a tratar con alguien muy capacitado para ello, como es la ingeniera agrónoma Celina Borrajo. Celina se graduó de ingeniera agrónoma en 1996. Después, en el 99, obtuvo su maestría en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entre el 97 y el 2003 trabajó en docencia, investigación y extensión en la Unidad Integrada Balcarce. En el 2006 ingresó al INTA en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes del Centro Regional Corrientes. Desde el 2012 y hasta la actualidad trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado del Centro Regional Buenos Aires Sur. Celina desde sus inicios ha desarrollado investigación y transferencia en temáticas relacionadas con germoplasma forrajero y evaluación de pasturas templadas, en especial en agropiro alargado. En el 2006 se incorpora a sus actividades el mejoramiento y manejo de pasturas megatérmicas, y a partir del 2012 realiza experiencias en forrajeras en la Cuenca del Salado, con énfasis en agropiro y festuca con festucosis, y comparando la posibilidad de sembrar megatérmicas en esta zona. Hola Celina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Yo te Acá propongo, si estamos. te parece bien, que vayamos al origen del tema y que por favor nos comente qué es lo que ocasiona la festucosis. Bueno, la festucosis es ocasionada por un hongo que genera toxinas y que ese hongo vive dentro de la planta, en particular en este caso de festuca. No todas las festucas tienen este hongo, pero en el plan Balcarce, en esa época del 60, se difundió festuca y parte de esa festuca tenía este hongo endófito que produce la toxina, que es lo que ingiere el animal y le da esos problemas para regular su temperatura y lo enferma haciendo todo lo que ya conocemos de los síntomas de la festucosis, de pérdidas de peso, de problemas en general del animal, la necesidad de la cercanía al agua, de sombra, de todos estos trastornos que nos dan como la enfermedad ya conocida como festucosis, ¿no? Bien. ¿Se puede evitar la Eh, festucosis? la fetucosis, ya nos dice Odriozola, el veterinario más conocido en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, Sí. que la recomendación ideal es que el animal no ingiera festuca con fetucosis. Para esto, la recomendación más práctica y directa es evitar el pastoreo de festucas infectadas desde octubre a marzo. Sabemos que esto es difícil, pero bueno, es la práctica más fácil para evitar la fetucosis. También lo que podemos hacer es eliminar la fetucosis del campo. Para eso tenemos que eliminar la festuca. Claro. También hay prácticas evaluadas donde después de 3, 4 años de otros cultivos, de eliminar el tapiz y sembrar otros cultivos. ¿Y por qué digo 3, 4 años? Porque por ahí eliminamos la festuca como planta, pero tenemos un banco de semillas importante. Ese banco de semillas hace que vuelva a germinar y como el hongo está dentro de la planta, dentro de la semilla, esas plantas que salen, si estaban infectadas antes, dan semillas infectadas, por lo tanto, germinan nuevas plantas infectadas. Entonces necesitamos eliminar esas semillas que quedan en el suelo y por eso se habla de 3-4 años. Bien. Hace relativamente poco se han hecho ensayos con buenos resultados, donde como la fetuca florece en septiembre-octubre, hacemos la recomendación de eliminarla en septiembre. O sea, hacer una aplicación de herbicida total sobre el lote o parte del lote donde querramos retirarla, eliminarla. ¿Por qué? Porque la semilla que está en el suelo ya está desde hace 1 año y medio casi en el suelo.
Ajá. Porque floreció en esa primavera, la primavera anterior. Claro. Y la fecha de emergencia de festuca es casi siempre en el otoño. Entonces, si hacemos una eliminación del tapiz en septiembre, entonces lo más probable es que si en ese suelo había semillas de especies de verano interesantes del pastizal, vengan, se implanten, se desarrollen durante esa primavera-verano donde no hay festuca, y hay que tener cuidado con el gramón, que el gramón, si ahí está presente, también puede invadir. Si hubiera mucho gramón, tomamos la decisión después de volver a hacer una aplicación en el otoño, que es cuando la semilla de festuca emerge, para poder volver a controlarla. Podríamos hacer algún cultivo corto o demás para asegurarnos de que ya no vamos a tener más festuca en el lote. Y si no, si vienen especies interesantes, como nos pasó en los ensayos, donde viene pastomiel, botriocloa, incluso porobolus, especies interesantes de verano, podríamos continuar con un tapiz más volcado a pastizal, hacer un mejoramiento, un manejo más volcado hacia pastizal. Bueno, esto es una práctica interesante que se desarrolló y que se está dando muy bien, porque nos evitamos 3 años de labranza en esos suelos que no son tan buenos, que seguramente el cultivo no anda tan bien, que es un gasto, una inversión para poder sacar la festuca de esos ambientes. Claro. Qué interesante esto de evolucionar sobre especies del pastizal, dado que, bueno, desde el famoso Plan Balcarce hasta ahora pasaron muchos años. Y creo que se ha demostrado que no siempre era tan bueno reemplazarlo al pastizal natural, ¿no es cierto? Y no sé si es así, o te pido a vos, es una pregunta, si incluso esos reemplazos, o desde esos reemplazos, aumentaron problemas como este, el de festucosis. Por otro lado, la pregunta era sobre el animal, si la festucosis produce mortalidad, es solo morbilidad, si hay alguna cuantificación productiva del efecto de festucosis. Sí, se están desarrollando varios ensayos, la gente de ganadería más volcada a veterinaria, que ve toda la patología animal en realidad, están haciendo ensayos incluso en el desarrollo fetal del embrión, a ver si, como la sintomatología hace una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, podría haber una restricción en la alimentación de ese feto y que quede animales más pequeños, podría haber menos producción de leche, hay muchas causas, todo depende del grado de infección de la pastura y la cantidad de toxina que genere el hongo, que puede variar según la estación del año, y puede variar si, por ejemplo, hacemos fertilización nitrogenada, que no es recomendable en festucas con festucosis. ¿Por qué? El principio químico de la toxina, que es un ergoalcaloide, tiene nitrógeno como parte de su estructura. Entonces, si estamos dando nitrógeno para que crezca más la planta, también voy a tener una mayor concentración de toxina en esa planta. Entonces, bueno, eso es grave. Otra cosa que por ahí vale la pena destacar es que la festuca, el hongo en la festuca está en toda la planta, pero se concentra en la base del tallo, en las vainas, cuando está en estado vegetativo, generando hojas y macollos, y cuando la planta empieza a desarrollar el ápice floral, que empezamos a ver la vara, empezamos a ver que se elonga, el hongo se desarrolla a través de la caña floral, infecta las flores y las semillas. Y esas semillas tienen hasta 10 veces más concentración de toxina que el resto de la planta. Entonces es un punto interesante cuando ahora hablamos de manejo de convivencia con la festuca. Hay que tener en cuenta ese dato. O sea que el tema de pastorear cuando ya espigó, semilló y demás la festuca generaría más complicaciones, por lo que vos decís. Si yo decido no convivir con festuca, erradicarla, bueno, tenemos forma, una erradicación del campo o una erradicación de las bocas del animal, de ponerla en otra situación. Bien. Si yo hablo de convivir con festuca, bueno, estamos evaluando estas prácticas de manejo que por ahí nos ayudarían a convivir, porque la verdad que festuca es una especie muy rústica que se ha adaptado muy bien a los bajos, sobre todo bajos más bien dulces.
que nos da pasto por ahí cuando otra no funciona tan bien, o cuando el pastizal que no tiene una regeneración tan rápida se ve más degradado. Entonces, como manejo, lo que podemos aplicar y lo que hemos estado evaluando es medir la concentración de Festuca cuando hago un manejo más tradicional, que por ahí roto los animales en invierno cada 3 meses y en primavera se me florece la planta, o cuando roto con buenas prácticas de manejo. Las buenas prácticas de manejo de Festuca nos indican que tenemos que pastorear cada vez que la planta genere 3 hojas vivas, que en invierno pueden ser 3 meses, pero que en primavera van a ser más bien mensuales esos tiempos, y especialmente evitar la floración. Lo que habría que recordar es que los meses donde tengo que hacer un pastoreo intenso para evitar la floración son los meses de agosto-septiembre. Aunque no veamos la flor, es cuando Festuca empieza a desarrollar en el ápice, en vez de generarse hojitas, se empieza a desarrollar la flor que va a desarrollar el tallo y las semillas después. Bien. Entonces, pastoreos intensos en esta época del año hacen que el animal, que todavía tenemos clima fresco y no va a tener sintomatología, por más que coma un poco más abajo y ingiera algo de toxina, logramos que el animal se coma esos ápices antes de que tengan altas concentraciones de toxina como lo tienen cuando están floreciendo o formando semillas. Con eso logramos que se mantengan en la planta los macollos que están generando hojas, todo lo que es formación de hojas, y el animal siga comiendo hojas y tengamos una mínima floración. Con ese manejo en parcelas, donde pudimos cosechar y evaluar la toxicidad de ese forraje, tuvimos hasta un 60% menos de concentración de toxina en el forraje cosechado. Entonces, recomendamos una buena aplicación de las prácticas de control de floración, que sería agosto-septiembre, acá en esta zona, el sudeste bonaerense, para Festuca, que es lo mismo que se recomienda cuando hablamos de buenas prácticas de manejo de pasturas para Festuca. Entonces, evitando la floración o minimizando la floración, lo que conseguimos es que no haya tanta toxina en la planta. ¿Por qué? Porque el animal come hojas, come láminas foliares, y las láminas es la parte de la planta que menos toxina tiene. Perfecto, sí. Clarísimo. Celina, la última, y nos queda poquito tiempo. A ver, ¿cómo tomo las muestras y a dónde las mando? Bueno, nosotros en el INTA en general tiene distintos laboratorios. Aquí el más cercano está en INTA Balcarce, que Bien. Tiene un laboratorio de diagnóstico donde se mandan las muestras de macollos. Tengo que muestrear el lote donde supongo que hay Festuca tóxica, muestrear los distintos macollos bien repartidos en el lote y mandarlos al laboratorio. Ellos se encargan de decirnos qué porcentaje de infección con el hongo tiene esa Festuca. También se puede hacer más adelante, en diciembre, cuando la planta ya floreció, si se me pasó, muestras de semillas se pueden mandar porque se puede detectar el hongo en la semilla. Claro. Entonces con eso nos da una idea de cómo está de tema de infección en la planta y en el lote y ver qué manejo puedo realizar. Celina, ha sido clarísima, yo te agradezco muchísimo tu participación en Acción Ganadera. Seguramente te vamos a seguir molestando para consultarte tanto sobre este como sobre otros temas de forrajeras. Muchas gracias, que sigas muy bien. Muy bien, muchas gracias.